Bien, seguimos con el tema de las resoluciones. Aquí estamos viendo el último ejemplo de sensor para la resolución espectral. Estamos viendo un sensor que llamamos un sensor hiperespectral. ¿Por qué hiperespectral? Porque tiene la capacidad de cortar el espectro en pedazos, digamos, extremadamente estrechos, en bandas muy estrechas, que andan por los 10 nanómetros. Este sensor se llama Hyperion. Las imágenes son gratuitas. La pueden descargar por Earth Explorer, una página web del Departamento de Geología de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, solamente para lo que corresponde al color azul, el color azul ha sido cortado en 4 bandas diferentes. Un violeta oscuro, un violeta más claro, un azul y un azul que se acerca al color verde. Para el color verde, esa parte del espectro ha sido dividida en 10 bandas. O sea, 10 bandas espectrales que corresponden a rangos muy estrechos de longitudes de onda. Y así sucesivamente, al final, al total, podemos tener con ese tipo de sensor más de 200 bandas espectrales. ¿De qué nos sirve esto? Pues nos sirve caracterizar muy bien los objetos que se ven en la imagen. Es decir, que en vez de poder separar solamente lo que es bosque de zona urbana, ahora voy a poder separar los tipos de bosque. Y dentro de los tipos de bosque quizás voy a poder separar especies, simplemente porque la firma espectral de un tipo de especie o un tipo de bosque va a ser diferente a otro. Es decir, que con muchas bandas espectrales me permite producir una cartografía con mayores detalles. Aquí el ejemplo de la Hyperion. Estamos viendo un pequeño extracto, un detalle sobre la zona de Carrefour que está al oeste de Puerto Príncipe. La imagen tiene exactamente esta forma, como una banda larga que va de sur a norte. Y aquí representamos esta imagen a composición natural, es decir, que en este caso seleccionamos una de las bandas del azul, una de las bandas del verde y una de las bandas del rojo para recrear una imagen que se parece a la visión humana. Sin embargo, ustedes ven que tenemos más bandas, más informaciones detrás de cada píxel. En la práctica anterior, cuando yo daba clic, realmente detrás de cada píxel había 8 informaciones, 8 valores. En el caso de esta precisa imagen, tenemos creo que 220 valores diferentes. Me permite caracterizar muy bien los objetos. Bien. Aquí tenemos las bandas espectrales de diferentes satélites. Landsat, por ejemplo, con sus diferentes bandas. Eso era de Landsat 7. Y aquí ustedes tienen todas las bandas de Hyperion. Ustedes ven que corta el espectro en bandas extremadamente estrechas y muy numerosas. Bien. La pregunta es entonces ahora, ¿por qué no todos los sensores cortan el espectro como lo hace Hyperion si eso permite caracterizar muy bien los objetos? No se hace así simplemente porque digamos que hay un balance entre tener una buena resolución espacial, una buena resolución espectral y una buena resolución radiométrica. Tenemos que favorecer un aspecto o el otro. ¿A qué se debe? Básicamente a que la cantidad de luz que llega al sensor es limitada y el sensor necesita suficientemente energía como para producir un conteo digital. Si recibe muy poca energía, el sensor no es capaz de producir una imagen, más bien es
el ruido del sensor que vamos a proyectar en la imagen. Entonces, para tener una alta resolución espacial, necesitamos, si se acuerdan del tema del ángulo de abertura y FOV y de la distancia entre el suelo y el satélite, necesitamos que cada celda del sensor cubra una pequeña porción de la Tierra. Bien. Mientras más pequeña es esa porción, mayores detalles voy a poder ver en la imagen. En vez de ver simplemente una ciudad, voy a poder ver detalles dentro de la ciudad, por ejemplo. Pero si reduzco mucho el área que cubre el píxel, entonces si cierro mucho ese ángulo de abertura, la cantidad de fotones que van a quedar reflejados por los objetos y que llegan a la celda, una celda del sensor, esa cantidad va a ser muy poca. Por lo tanto, no voy a poder separar muy bien los niveles de intensidad. Es decir, que la resolución radiométrica va a quedar muy limitada. En vez de poder tener 65.000 niveles de intensidad, me quedaré a lo mejor con 10. Una solución en este caso sería crear bandas que abarquen rangos más amplios de longitud de onda. Es decir, que para compensar eso y poder captar suficientes fotones como para dibujar una imagen, en vez de captar solamente el color azul, voy a abrir más el sensor y voy a captar toda la luz visible y crear una imagen pancromática. Pero en este caso lo que estoy haciendo es que estoy bajando la resolución espectral. En vez de tener muchas bandas que me permiten caracterizar muy bien los objetos que veo en la imagen, tengo al final una sola banda, un solo tipo de intensidades. Y de nuevo, no puedo caracterizar bien los objetos. Los puedo ver muy bien, entonces la resolución espacial es excelente. Puedo ver que hay una forma ahí, pero no sé lo que estoy viendo, porque no logro caracterizar esa forma. Aquí vemos un ejemplo. A la izquierda una imagen compuesta en rojo, verde y azul. Sería en este caso en Landsat 432. Es la imagen de un aeropuerto a color. Estoy viendo la información a color, es decir, que tengo 3 informaciones sobre cada píxel. Entonces tengo suficientes informaciones como para caracterizar bien los objetos y ver que eso es vegetación. Si vemos el área que cubre cada píxel, ustedes ven que esa área es bastante extensa. Es decir, que muchos objetos en el suelo van a quedar mezclados dentro de un píxel. Entonces aquí tengo una relativamente buena resolución espectral, pero tengo una mala resolución espacial. Del otro lado, en la imagen pancromática, que sería la banda 8 en nuestra imagen Landsat 8, la resolución espacial es mucho mejor. En vez de tener 30 metros de resolución espacial, aquí cada píxel cubre un área de 15 metros por 15 metros. Sin embargo, tengo solamente por cada píxel una sola información, un solo nivel de intensidad que abarca toda la luz visible. Entonces tengo que seleccionar qué me conviene: tener una buena resolución radiométrica y espectral o tener una buena resolución espacial. Aquí tenemos un mapa de uso y cobertura de la Tierra del 96, producido por el Ministerio de Medio Ambiente. Si mañana tengo que hacer de nuevo un mapa de uso y cobertura,
Lo primero que voy a hacer es seleccionar un tipo de imagen satélite. Tengo varias opciones y puedo favorecer una imagen con buena resolución espacial que me permite ver muchos detalles, o una imagen con buena resolución radiométrica. Voy a poder separar muchos niveles de intensidad, y una imagen con buena resolución espectral, es decir, que voy a poder tener muchas bandas, muchas características sobre cada objeto que veo en la imagen. ¿Qué tipo de imagen necesito priorizar en este caso? Podemos seleccionar dos solamente. Entonces, para este tipo de trabajo, la resolución espacial es la que menos me interesa. Lo que yo quiero hacer, ustedes lo ven que hay muchas categorías, lo que yo quiero hacer es, dentro de mi imagen satélite, poder separar los diferentes tipos de vegetación en particular que veo. Y no es lo mismo una zona agrícola que un bosque húmedo, tampoco un bosque húmedo es lo mismo que un bosque seco, o que un matorral seco, o que un manglar aquí de color morado, etcétera, etcétera. Es decir, que para este tipo de trabajo necesito un sensor con una buena resolución radiométrica, que esté codificada en, por ejemplo, 16 bits, 65.000 valores de intensidad por cada banda, y que tenga también una buena resolución espectral, es decir, que yo pueda separar muy bien los tipos de uso y de cobertura del suelo en base a muchas bandas espectrales.